Todos trabajamos para ganar dinero y también hacemos un gran esfuerzo por ahorrar ese dinero que ganamos. Sin embargo, don Hugo Salinas Price, un empresario de muchos años, pero también un pensador sobre temas financieros, nos dice que hay que tener cuidado porque el dinero con el que nos están pagando y el dinero que ahorramos es dinero falso. Don Hugo Salinas, siempre es un gusto para mí conversar con usted. Nos dice aquí, en este libro, que había una forma de dinero antes de 1971 en la presidencia de Richard Nixon allá en los Estados Unidos y que hubo una decisión que él tomó que cambió la naturaleza del dólar, pero también la naturaleza de monedas como el peso mexicano. ¿Qué pasó en 1971 que fue tan importante? En ese año, según recuerdo, el señor Nixon decidió dejar de entregar oro a cambio de, en pago de deudas de Estados Unidos. Proscribió ya el oro como medio de pago y se quedó el dólar flotando en la nada porque no tiene ya ningún respaldo monetario. Hasta esa fecha tenía algún respaldo monetario. O sea, si yo me presentaba con dólares a Estados Unidos o a un banco y les decía, quiero que me den oro a cambio de estos papeles que les llevo, tenían obligación de dárselo. Daban, sí. Ya dejaron de hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se le estaba acabando el oro. El oro. Pero el problema viene de muy atrás. El problema viene desde los primeros años del 1900, cuando los banqueros americanos, los más importantes, decidieron que era necesario formar la Reserva Federal. O sea, el problema de la desaparición del oro tiene una larga cola antes de que sucedió. ¿Qué hacía el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal? Y tengo entendido que el primer banco central del mundo fue el Banco de Inglaterra. ¿Qué hace un banco central? Caramba, es una pregunta difícil para mí contestar a estas alturas. En general, el Banco Central es el papá del resto de los bancos, el resto de los bancos privados. Y les provee de la moneda local. En Europa, pues es el euro, que se han puesto de acuerdo todos en usar el euro. Pues otra moneda ficticia que no tiene respaldo alguno. En Inglaterra se abstuvieron de adoptar el euro, creo que usan la libra esterlina todavía. Estados Unidos el dólar, México el peso. Pero todas las monedas del mundo no son más que ficciones. Es papel, no representan. ¿Es papel impreso nada más? Y ya ni papel, porque ahora hay un movimiento a favor de la digitalización de todo el dinero, ya sea por dígitos a través de sus celulares o computadoras, se hacen las transacciones y ya ni siquiera el papel se va a necesitar en un futuro no lejano. Pero todo esto, pues, resulta de una negación de la realidad. Mi opinión es que el sistema democrático que prevalece en el mundo requiere que la gente esté contenta y que dé sus votos mayoritarios a un gobierno. Y para ello, pues, se regala el dinero, se crea más dinero para tener contenta a la población. Así es que el problema fundamental, aunque no le guste a usted oírlo de mi parte, ni me complace tener que decirlo, es que la democracia no funciona. Porque hay que comprar votos y hay que imprimir dinero para comprar votos. Es la historia, le sucedió a todas las naciones de la antigüedad.
Los atenienses intentaron tener una democracia y resultó transitoria y fracasó tremendamente. Y el resultado fue caer en manos de un tirano. Y Aristóteles notó ya hace 2300 años que el peor de todos los sistemas políticos es el democrático. Dijo que Y sin embargo, degenera en la demagogia, es lo que dijo Aristóteles. Sin embargo, es el único sistema que es, para usar un término judío, es el único sistema kosher, o sea, el único sistema aceptable y que recibe la bendición gubernamental es el papel. Ningún país se atreve a irse al oro como dinero porque estaría en contra de la opinión mundial y la situación mundial. Así es que, por eso es que estamos en dinero falso, porque somos demócratas. Y para ser demócratas necesitamos tener contenta a la población. Y para tener contenta a la población no se puede un gobierno dar el lujo de decir a quien no trabaje, pues no podrá comer. Porque esa es la realidad. O trabajas o te mueres de hambre. Pero ningún gobierno se atreve a esa crueldad. Entonces todo el mundo tiene que estar contento y tenemos que sufrir o tenemos que recibir cantidades siempre crecientes de más y más dinero para tener contentos a las masas. Pero esto va a terminar mal. En el pasado vimos que gobiernos en México, por ejemplo, los gobiernos revolucionarios imprimían sus bilimbiques y hemos visto gobiernos en la historia de la humanidad que imprimen enormes cantidades de papel moneda y después hay desplomes económicos. ¿Eso es lo que nos va a pasar? Yo me temo que lo que viene, y ojalá esté equivocado, va a ser una guerra entre Estados Unidos y China. Y China es aliada de Rusia, así es que al estar Estados Unidos en guerra con China, pues tendrán que estar en guerra con Rusia. Pues Estados Unidos, por razones históricas, es interesante. ¿Por qué se han vuelto un pueblo guerrero? Porque siempre están en guerra con alguien. En cambio, nosotros mexicanos pues somos pacíficos. La única incursión que hemos hecho Estados Unidos fue el Pancho Villa. Así ¿Cuándo es. fue? ¿Allá en los 20 o cuándo Así fue? es, en 1920 aproximadamente. Sí. Sí. Entonces, los gringos tienen esta cosa de la guerra y el militarismo y les encanta el militarismo y quieren siempre honrar a sus héroes en las guerras, no dándose cuenta que lo que han hecho es ir a causar caos a donde quiera que vayan. A ver, nosotros los mexicanos imprimimos pesos, pero tenemos dólares de reserva. Y decimos, bueno, nuestros pesos valen porque tenemos dólares de reserva. ¿Qué reserva tiene el gobierno de Estados Unidos cuando imprime todos los dólares que imprime? Que además se usan en todo el mundo. Bueno, tiene dice que tiene 8,000 toneladas de oro de reservas guardadas. Como que no alcanza tampoco para cubrir todo lo que ha impreso de Hay dólares. mucha duda de que existan esas 8,000 toneladas. Nadie que vive hoy ha estado vivo cuando se hizo alguna auditoría de esas existencias. Esas unas palabras pueden ser totalmente míticas. De hecho, se nos decía que estaban en Fort Knox, pero a últimas fechas he estado viendo que están en la Academia Militar de West Point. ¿Pero por qué habrían de estar en una academia militar? No tiene mucho sentido, ¿no? Quizá el ejército quiere tener el oro. El ejército dice, dámelo a mí, porque yo lo voy a necesitar. Puede ser, no sé. Son cosas que están más allá de lo que pueda uno afirmar. Son suposiciones nada más. Usted ha hecho una campaña desde hace mucho tiempo para que la gente ahorre, ya sea en plata o en oro. ¿Por qué es importante ahorrar en plata o en oro? Pues porque simplemente son sustancias que sirven
para medir el valor. ¿Por qué? El oro es preeminente porque, le voy a explicar, es un poquito complicado para entender. Si yo hago un pago con una moneda de oro, vale X cantidad de pesos o de dólares. Pero si quiero hacer un pago con 1000 de esas monedas, el que las recibe me las toma a exactamente el mismo valor. O sea, y si se trata de 1.000.000, el valor del oro por unidad no baja. Sigue siendo el mismo valor por onza, digamos. El mismo valor por onza. No importa la cantidad, porque es muy deseado el oro y muy escaso. Entonces, y es muy apreciado, y por ese motivo se usa idealmente como dinero, porque no importa la magnitud que el pago que se tenga que hacer, no va a haber descuento a cargo del deudor. Ahora, históricamente, civilizaciones muy diferentes en Europa Occidental, en Asia, en el Medio Oriente, todas aceptaban el oro, ¿no es así? Eso es interesante. El oro en la Edad Media tuvo distintos valores en distintas partes, y algunos de los exploradores europeos se aprovecharon de eso porque iban a donde el oro compraba más y lo llevaban luego a otra parte, y en esa forma se hacían de oro. Es por la diferencia. El arbitraje, Un ¿no? arbitraje, sí. En algunas partes el oro valía las 11 onzas de plata, valían 1 onza de oro. En otras partes valían 8, en otras partes valía 20, en otras partes valía menos. Había un arbitraje, así se le llama en términos Pero hoy en día, pues, técnicos. con las comunicaciones, el precio del oro se conoce instantáneamente en todas partes. Pero el precio del oro que leemos nosotros, que vemos todos los días, no es un precio de mercado. Es un precio estrictamente controlado por Estados Unidos y quizá junto con Gran Bretaña u otros países, o Alemania. El caso es que no se permite que el oro suba a su verdadero valor. ¿Cuál debería? Porque eso haría verse mal al dólar. Entonces, para que no se vea mal el dólar, necesitan detener el alza del oro. Pero la deuda americana, pues como usted sabe mejor que yo, se ha disparado durante la presidencia de Trump, y con lo de este señor con Biden más todavía, porque está aumentando va a el gasto. subir todavía más. Acaba de anunciar que va a gastar este año 1.900.000 millones. 1.9 billones de dólares adicional al gasto que ya había. 1.900.000 millones de dólares. Ahora, eso va a tener un impacto sobre el valor del dólar, ¿sí? Tiene que ser. Entonces se va a volver más y más difícil controlar el precio. Y un buen día, yo no sé cuándo va a suceder, va a cambiar lo que está sucediendo actualmente. Actualmente la gente piensa que acumular más dólares es enriquecerse. Entonces, esto es lo que prevalece, es la mayoría, la gran mayoría de la gente está ansiosa de obtener dólares y de hacerse ricos, si pueden hacerse ricos en dólares. Pero se van a dar cuenta un buen día de estos de que ese plan falla porque el valor del dólar está cayendo. Entonces, cuando la masa de inversores se den cuenta de lo que está pasando, ¿a dónde van a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a irse al oro. Entonces va a haber una reacción y ya perderá control la Reserva Federal del precio del oro, y vamos a ver aumentos en el precio del oro
de cientos de dólares por hora. Se va a ir a los miles de dólares, no 1.838 donde está ahorita, no. Primero se va a ir al doble y de ahí otra vez al doble. Sepa Dios a dónde va a terminar eso. Pero ese es el final de la época. Va a significar pues una pausa en este mundo de dinero falso, porque con tal catástrofe monetaria, pues quizá algo se aprenda y volvamos a tener monedas sanas, reales. Don Hugo Salinas Price, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.